En lo profundo de la campiña, rodeado de colinas húmedas y bosques espesos, existía un pueblo olvidado por el tiempo, San Lobregal. Nadie lo encontraba en los mapas. Nadie lo visitaba sin motivo. Los pocos viajeros que llegaban allí juraban después que el aire era más pesado, que las noches parecían durar más y que los rezos en la iglesia no sonaban a fe, sino a miedo. En una casa de piedra al borde del camino vivía Esteban Morales, un joven campesino de 20 y tantos años. Su vida era sencilla, pero la miseria lo perseguía como un perro hambriento. El trigo no crecía, las ovejas se enfermaban, y la poca leche que quedaba debía guardarse para su madre, Isidora, que llevaba meses postrada en la cama, consumida por una fiebre que ningún remedio del pueblo podía calmar. Esteban pasaba los días arando una tierra que se negaba a dar fruto. Sus manos eran callosas, sus uñas negras de tierra, pero nada parecía suficiente. Cada noche volvía a casa con el corazón pesado, y allí lo esperaba la tos de su madre, el silencio opresivo y una vela temblorosa que apenas lograba espantar la oscuridad. Los vecinos murmuraban a sus espaldas. Algunos lo compadecían, otros lo miraban con recelo. Mateo, su amigo de infancia, era de los pocos que lo acompañaba a beber en la taberna de don Eusebio. Allí, entre vino barato y humo de lámparas, hablaban de sus desgracias y de los rumores que crecían en San Lobregal, porque últimamente las desgracias no eran solo de Esteban. Gatos aparecían muertos en las callejuelas, con los ojos arrancados. Se escuchaban rezos en lenguas extrañas en la colina, donde se erguían las ruinas de un viejo molino. El ganado amanecía con marcas en el cuello, como si algo les hubiera succionado la vida en silencio. Y lo peor, varios campesinos juraban haber visto una silueta negra, un hombre alto con sombrero, caminando entre los trigales bajo la luna, aunque ningún forastero había entrado al pueblo en meses. El cura, don Julián, hablaba desde el púlpito con voz grave, advirtiendo que el demonio rondaba San Lobregal. Sus sermones eran cada vez más largos, cargados de fuego y condena, y aunque los aldeanos lo escuchaban, nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos pensaban, que el pueblo estaba maldito. Una noche, mientras Esteban regresaba del campo, una tormenta repentina lo sorprendió en el camino. La lluvia caía con furia y los rayos iluminaban el horizonte como si el cielo se abriera. Buscó refugio bajo un roble viejo, pero entonces lo vio. A unos metros, de pie en medio del barro, había un hombre. Su silueta se recortaba contra los relámpagos. Llevaba un largo abrigo negro y un sombrero ancho que le ocultaba el rostro. No se movía, no se inmutaba ante el agua que lo empapaba. Solo estaba allí, observándolo. Esteban sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dio un paso atrás, pero el hombre levantó lentamente la cabeza, y aunque la tormenta rugía, Esteban juró escuchar su voz con claridad, como si hablara directamente dentro de su mente. «Te he estado esperando, Esteban». El campesino no respondió. El miedo lo dejó clavado en el suelo. El hombre sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para pertenecer a un viajero común. «Sé lo que deseas», continuó. «Salud para tu madre, tierra fértil, riqueza, todo lo que el cielo te niega, yo puedo concedértelo». El trueno retumbó tan fuerte que los caballos en los establos cercanos relincharon. Esteban, temblando, murmuró: ¿Quién es usted?» El hombre se quitó el sombrero, revelando un rostro joven, de facciones elegantes, ojos oscuros como pozos sin fondo, y una sonrisa que no inspiraba confianza, sino peligro. «Llámame el forastero», respondió con calma, «y digamos que soy alguien que sabe cumplir promesas». La lluvia cesó de pronto, como si el cielo mismo hubiera contenido la respiración. El campo quedó en silencio, salvo por el goteo de las ramas y el temblor de las hojas. Esteban quiso hablar, pero el forastero ya no estaba frente a él. Había desaparecido entre un parpadeo y otro.
Solo quedó el eco de su voz en el aire húmedo. Nos veremos pronto. Esa noche, Esteban llegó a casa empapado, con el rostro pálido y las manos temblando. No dijo nada a su madre ni a Mateo, pero en lo profundo de su pecho sabía que aquel encuentro era solo el inicio. Algo había llegado a San Lobregal, algo que no se iría sin llevarse algo a cambio. El encuentro con el forastero no abandonó la mente de Esteban en los días siguientes. Al despertar, aún podía sentir la voz grave retumbando en su pecho. Al dormir, la sonrisa del extraño lo perseguía en sueños, siempre acompañado por la promesa susurrada: yo puedo concedértelo todo. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. Isidora, su madre, apenas podía levantarse ya de la cama. La fiebre le robaba la voz y sus huesos parecían de cristal. Esteban hervía raíces, preparaba ungüentos y rezaba con fervor, pero nada servía. Los médicos del pueblo ya no tenían esperanza. Un amanecer, tras una noche de tormenta, Esteban salió a revisar sus campos, y lo que encontró lo dejó sin aliento. La tierra, que la semana pasada había sido un lodazal muerto, amaneció cubierta de brotes verdes. El trigo, que él mismo había dado por perdido, se erguía con fuerza, como si en una sola noche hubiese recuperado meses de vida. Un milagro, susurró, pero lo supo de inmediato. Aquello no era obra de Dios. Ese mismo día, el cura don Julián lo encontró en el camino. Era un hombre alto, de barba canosa, con unos ojos que parecían capaces de ver el alma. Esteban, dijo con voz grave, he oído rumores. La gente dice que algo ronda tus tierras, algo que no es santo. Esteban bajó la mirada. Yo no he hecho nada, padre. Solo trabajo y rezo. Don Julián lo tomó del brazo. Ten cuidado, hijo. El demonio siempre se disfraza de benefactor. Primero ofrece trigo, luego pide tu sangre. Esa noche, mientras Esteban cuidaba a su madre, un golpe suave resonó en la puerta. Al abrirla lo encontró otra vez. El forastero, seco a pesar de la lluvia, impecable en su traje negro. Te lo advertí, Esteban, sonrió. Yo cumplo promesas. Mira tus campos, mira cómo tu madre respira mejor esta noche. Esteban retrocedió un paso. ¿Qué quiere de mí? El forastero inclinó la cabeza. Nada que no puedas darme. Una palabra, una firma, un pequeño gesto, y todo lo que deseas será tuyo para siempre. Sacó de su abrigo un pergamino amarillento y una pluma larga. En el papel, escrito con tinta roja, había un texto en una lengua que Esteban no entendía. Solo reconoció su propio nombre escrito en la parte inferior. Un pacto justo, dijo el forastero. Prosperidad a cambio de tu fidelidad. Yo te doy lo que los cielos te niegan, y cuando llegue el momento, tú me das lo que yo reclame. Esteban sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y qué es lo que pedirá? El forastero sonrió, mostrando una hilera de dientes perfectos. No hoy, no mañana, cuando yo lo decida. Un silencio largo se apoderó de la habitación. Afuera, el viento aullaba como un animal herido. Desde la cama, la voz débil de Isidora rompió el momento. Hijo, ¿quién es ese hombre? Esteban corrió hacia ella, intentando ocultar al visitante, pero cuando volvió la mirada, el forastero había desaparecido. Solo quedaba el pergamino sobre la mesa, la pluma lista para usarse y un olor a humo que impregnaba la madera. Los días siguientes fueron una tortura. Esteban no hablaba con nadie del pacto, pero su conciencia se desangraba. Mateo, al verlo inquieto, le preguntó en la taberna: ¿Qué te pasa, hermano? Tienes cara de haber visto un fantasma. Esteban bebió un trago largo de vino y con voz baja respondió: tal vez vi algo peor. Mateo rió, pero al notar la seriedad en su amigo, guardó silencio. El dilema consumía a Esteban. Firmar significaba traicionar su fe, su alma, todo lo que había jurado proteger. Pero negarse significaba ver a su madre morir, ver su tierra marchitarse,
ver cómo él mismo se convertía en un hombre derrotado. Una noche, incapaz de soportar más, salió con el pergamino bajo el brazo. Caminó hasta la colina del molino, donde los rumores hablaban de rezos paganos y sombras en la oscuridad. Y allí lo encontró, el forastero, esperándolo, con el sombrero en la mano y una sonrisa inmóvil. ¿Lo has decidido, Esteban? El joven lo miró temblando. Pensó en su madre, en los campos, en Clara, la muchacha que lo miraba desde la plaza con ojos llenos de ternura, aunque él nunca se lo confesó. Pensó en todo lo que podía perder y con las manos temblando, firmó. La tinta roja brilló como brasas. El pergamino ardió en silencio, consumiéndose en cenizas que el viento dispersó en un instante. El forastero aplaudió suavemente, como si celebrara una obra de teatro. Muy bien, Esteban. Desde hoy, tus deseos son míos. Y con una reverencia burlona, desapareció en la niebla de la colina. Al día siguiente, el pueblo entero se sorprendió. El trigo de Esteban crecía más fuerte que nunca. Los animales de su corral estaban sanos. Su madre se levantó de la cama con un color en las mejillas que hacía meses no tenía. Los vecinos lo miraban con asombro. Algunos murmuraban que era un milagro, otros, que algo oscuro lo acompañaba. Y en el fondo de su pecho, Esteban sintió tanto alivio como miedo, porque había ganado la vida de su madre, pero había entregado algo que aún no comprendía del todo. La campiña de San Lobregal nunca había visto semejante abundancia. En cuestión de semanas, los campos de Esteban se convirtieron en un mar dorado de trigo. Donde otros labradores recogían espigas escasas y marchitas, él cargaba carretas enteras que apenas podían sostenerse bajo el peso de la cosecha. Las gallinas de su corral comenzaron a poner huevos grandes, perfectos, todos los días. Las cabras daban leche espesa y abundante. Incluso su viejo caballo, que había estado cojeando por años, volvió a caminar con la fuerza de un potro joven. Los aldeanos murmuraban en la plaza: «El muchacho está bendecido». No, no es bendición, es brujería. ¿Y si Dios lo eligió? ¿Dios? ¿Desde cuándo Dios actúa en silencio y de noche? Las habladurías crecían como la hierba. Algunos lo miraban con admiración, otros con recelo. Y entre esos ojos envidiosos se encontraba Mateo, su amigo de infancia, que aunque lo quería, no podía ocultar una punzada de sospecha. «Dime la verdad, Esteban», le dijo una tarde mientras caminaban por los trigales. «Esto no es normal. Yo mismo sembré contigo. ¿Cómo explicas que tus tierras florezcan y las mías sigan secas?» Esteban desvió la mirada. «No sé qué decirte, Mateo. Quizás la suerte, quizás la fe», pero Mateo lo conocía demasiado bien. Reconoció la tensión en su voz, el sudor en sus manos. Esa misma noche, en la taberna, el murmullo se transformó en acusaciones. Don Julián, el cura, entró con gesto adusto. Miró a Esteban a los ojos y dijo ante todos: «El pan que comes no viene del cielo, viene de abajo, y tarde o temprano el diablo cobrará». Los hombres callaron, asustados. Las mujeres se santiguaron. Esteban, con el corazón en llamas, apretó los puños. «Cállese, padre», gritó. «¿Acaso no ve que mi madre vive gracias a este pan? ¿Acaso no debería alegrarse de que alguien en este pueblo tenga esperanza?» El silencio fue tan pesado que se podía escuchar el crujir de la madera del suelo. Don Julián bajó la voz, pero sus palabras fueron aún más duras. «Hijo, prefiero 1000 veces la miseria con fe que la abundancia con condena». Esteban se marchó de la taberna con un nudo en la garganta. Afuera, en la penumbra, una figura lo esperaba. El forastero, vestido con su traje negro, lo observaba con los brazos cruzados. «No escuches a los perros, Esteban», susurró con voz melosa. «Ellos ladran porque no pueden probar tu pan. La envidia siempre ha sido más fuerte que la fe». El joven apretó los dientes. «Yo hice este pacto por mi madre, no por riquezas ni alabanzas,
El forastero sonrió, inclinando la cabeza. «Y tu madre está viva, ¿verdad? Entonces yo cumplo. Siempre cumplo». Esteban no respondió, pero en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a temblar. Los meses pasaron. La prosperidad se extendió por toda la casa de Esteban. La gente acudía a él para comprar trigo, leche, huevos. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Clara, la joven que lo miraba en silencio desde hacía años, comenzó a visitarlo más seguido, llevándole flores y ayudando a Isidora con los quehaceres. El corazón de Esteban se agitaba cada vez que ella sonreía, aunque intentaba ocultarlo. Pero la abundancia tenía un precio invisible. Los sueños de Esteban se llenaron de voces, voces que lo llamaban por su nombre, voces que se reían desde la oscuridad. A veces despertaba en mitad de la noche con el cuerpo cubierto de sudor y encontraba el pergamino del pacto, aquel que había visto arder, intacto sobre su mesa, como si nunca hubiese desaparecido. Isidora también comenzó a notar cosas extrañas. «Hijo», le dijo una tarde mientras tendían la ropa, «ayer escuché a alguien susurrar en mi oído, pero cuando me giré, no había nadie». Esteban trató de calmarla. «Seguro fue el viento, madre». Pero él también había escuchado esos susurros. El primer hecho verdaderamente inquietante ocurrió en la cosecha de verano. Varios campesinos del pueblo ayudaban a Esteban a recoger su abundante trigo. Entre ellos, Mateo. De pronto, uno de los segadores lanzó un grito aterrador. Todos corrieron hacia él y lo encontraron pálido, temblando, señalando el suelo. Entre los surcos, entrelazadas en las raíces del trigo, yacían cabezas de animales. Corderos, gallinas, cabras, todos con los ojos abiertos, vidriosos, como si hubieran sido enterrados vivos. Los hombres retrocedieron horrorizados. Algunos comenzaron a santiguarse, otros a gritar que aquello era obra del maligno. Mateo miró a Esteban con un miedo que ya no podía ocultar. «¿Qué has hecho?», le susurró. Esteban tragó saliva, incapaz de responder. El rumor se extendió como fuego en el viento. En las siguientes semanas, varios animales del pueblo murieron de formas extrañas. Vacas encontradas sin ojos, perros ahogados en pozos, caballos que amanecían con las patas quebradas, siempre cerca de las tierras de Esteban. Los aldeanos comenzaron a evitarlo. Don Julián lo observaba desde la distancia, como si esperara el momento exacto para intervenir. Pero lo que más aterrorizó a Esteban fue lo que ocurrió una madrugada. Se levantó sediento y al pasar por el espejo del pasillo, vio su reflejo. Pero el reflejo no lo imitaba. Su imagen sonrió sola, con los labios manchados de sangre. El joven retrocedió, aterrado, y el espejo se quebró en 1000 pedazos sin que nadie lo tocara. A partir de entonces, supo que el precio del pacto estaba cada vez más cerca. El forastero lo visitaba más seguido, apareciendo en los rincones más insospechados, sentado en la plaza, fumando en la taberna, caminando entre las sombras de los trigales. Siempre lo mismo, esa sonrisa tranquila, esos ojos que lo atravesaban como cuchillos. «¿Qué quieres de mí?», le gritó una noche Esteban, arrojando piedras contra la silueta del hombre. El forastero rió suavemente. «Yo no quiero nada aún. Solo disfruto viendo cómo florece tu regalo. Pero tranquilo, cuando llegue el momento lo sabrás». Y desapareció, dejando tras de sí un hedor a azufre que impregnó toda la casa. El pueblo estaba dividido. Algunos seguían comprándole pan y leche, porque era lo único que les quedaba para sobrevivir. Otros exigían que lo expulsaran, que quemaran sus tierras como se hacía con los brujos en tiempos antiguos. Don Julián reunió a los hombres en la iglesia y les habló con voz de trueno. «El maligno ha puesto su mano en este pueblo. Si no lo enfrentamos, todos pagaremos el precio». Y Esteban, desde su casa, sintió el peso del mundo sobre sus hombros, porque sabía que esas palabras eran ciertas. Había ganado todo lo que había soñado, pero algo oscuro estaba a punto de cobrárselo.
La calma del pueblo se quebró como el cristal del espejo de Esteban. Lo que comenzó como rumores se transformó en tragedia. La primera en caer fue Doña Rosa, la anciana curandera del pueblo. Una mañana apareció en su choza con la garganta abierta, pero lo más terrible no era la herida. En las paredes, escritas con su propia sangre, había frases que nadie podía descifrar, símbolos retorcidos que parecían moverse en la penumbra. El miedo se apoderó de San Lobregal. Nadie salía después del anochecer. Los perros aullaban sin razón, y las campanas de la iglesia repicaban solas en mitad de la madrugada. Esteban trataba de convencerse de que no tenía nada que ver con aquellas desgracias, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del forastero, escuchaba su voz susurrando: todo regalo tiene su precio. Una noche, mientras cenaba con su madre y con Clara, la joven que se había acercado a ayudarles, la ventana se abrió de golpe. El viento apagó las velas, y en la oscuridad se escuchó un llanto infantil. Clara se levantó, asustada. ¿Escucharon eso? El llanto provenía del granero. Esteban corrió con una lámpara en la mano. Al abrir la puerta, encontró algo que lo heló. Sobre la paja yacía un bebé envuelto en mantas negras. Pero cuando lo levantó, la criatura abrió los ojos, y eran rojos como brasas. El niño sonrió, mostrando diminutos colmillos, y de pronto se desintegró en un humo espeso que llenó el lugar. Esteban cayó de rodillas, tosiendo, mientras la risa del forastero resonaba entre las vigas. Desde entonces, Clara supo que algo terrible rodeaba a Esteban. No lo abandonó, pero lo miraba con miedo y compasión a la vez. El pueblo comenzó a señalarlo directamente. ¡Es él! ¡Él trajo la desgracia! ¡Ha vendido su alma! Un grupo de hombres armados con antorchas se presentó en su casa. Mateo estaba entre ellos con gesto turbado. «¡Esteban!», gritó uno. «¡Entréganos tus campos o los quemaremos! ¡El demonio mora aquí!». Esteban salió al umbral con la mirada firme. «Si queman mis tierras, el mal no se irá. Está entre todos ustedes». Mateo dio un paso adelante. «Dime la verdad, hermano. ¿Hiciste un pacto?». El silencio fue la respuesta. Los hombres comenzaron a murmurar, algunos levantaron las antorchas, pero entonces un grito los interrumpió. Desde la ventana, Isidora, la madre de Esteban, cayó al suelo convulsionando. Cuando corrieron hacia ella, ya no respiraba. Sus ojos estaban en blanco, y en su pecho aparecieron, grabados como fuego, los mismos símbolos que habían encontrado en la choza de Doña Rosa. Clara gritó. Esteban cayó de rodillas, y los hombres huyeron aterrados, convencidos de que el demonio había reclamado su primera víctima. Los días siguientes fueron un tormento. Esteban veló a su madre solo, acompañado por Clara y el cura don Julián. El sacerdote lo miraba con una mezcla de lástima y condena. «Te lo advertí, hijo. Él cobra lo que quiere, cuando quiere». Esteban lloró en silencio, maldiciéndose por haber firmado aquel pergamino. Esa noche, mientras rezaba junto al cuerpo de su madre, el forastero apareció en el umbral. «No llores, Esteban. Ella descansa ahora. Pero tu regalo sigue intacto». Esteban se levantó furioso. «¡Maldito seas! ¡Devuélvemela!». El hombre de negro sonrió, inclinándose con fingida cortesía. «Lo hecho está hecho. Tú firmaste. Ella fue el comienzo, no el final». Con un chasquido de dedos, el cuerpo de Isidora se consumió en cenizas frente a ellos. Clara gritó y se desmayó. Esteban cayó de rodillas, temblando, mientras el forastero desaparecía entre el humo. La maldición no se detuvo allí. Al poco tiempo, un niño del pueblo fue hallado muerto en el río, con la piel azul y marcas en el cuello como si manos invisibles lo hubieran estrangulado. Una mujer perdió la cordura y comenzó a gritar por las calles que veía al hombre de negro rondando las casas. Nadie le creyó hasta que apareció colgada de un árbol al amanecer. La gente clamaba justicia. Don Julián convocó una misa especial y habló con voz temblorosa. «El mal ha tomado carne en nuestro pueblo, y hasta que no arranquemos la raíz,
el demonio seguirá alimentándose. Las miradas se dirigieron a Esteban. Clara, desesperada, intentó convencerlo de huir juntos. Podemos escapar, Esteban. Podemos irnos lejos, donde nadie sepa nada de ti. Él negó con la cabeza. No sirve de nada. Él siempre me encontrará. Y ahora, ya no soy yo quien paga el precio. Es el pueblo entero. Una noche, Esteban salió al campo, al mismo lugar donde firmó el pacto. Allí lo esperaba el forastero, con una sonrisa más amplia que nunca. «Has visto lo que soy capaz de dar y lo que soy capaz de quitar», dijo con voz grave. «Pero aún no hemos terminado». Esteban apretó los puños. «¿Qué más quieres? Ya lo has destruido todo». El forastero lo miró con calma. «Quiero lo que firmaste, Esteban. Tu alma. Pero no aún. Antes, quiero tu sufrimiento. Quiero que veas cómo se derrumba todo lo que amas, hasta que tú mismo vengas a mí, rogando que te arrastre». Con esas palabras, el forastero se desvaneció, dejando a Esteban solo bajo la luna. El joven regresó al pueblo con una decisión en el corazón. No dejaría que aquel ser se llevara a Clara ni a los inocentes que aún quedaban. Pero mientras avanzaba, escuchó los gritos y vio el humo a lo lejos. Las casas ardían. Los aldeanos corrían desesperados, perseguidos por sombras negras que se deslizaban entre las llamas. El pacto estaba llegando a su desenlace y Esteban lo comprendió. El diablo no había venido solo por él, sino por San Lobregal entero. La noche en que las llamas devoraron a San Lobregal quedó grabada en la memoria de los pocos que sobrevivieron. El aire estaba cargado de ceniza y azufre, y los gritos de hombres, mujeres y niños se mezclaban con un coro de voces que no eran humanas. Sombras retorcidas salían de las casas ardiendo, arrastrando a los aldeanos hacia la oscuridad. Los animales corrían desbocados, chocando contra las paredes, como si una fuerza invisible los azuzara. En medio del caos, Esteban corría buscando a Clara. La encontró junto a la iglesia, ayudando a don Julián a proteger a los pocos que habían logrado refugiarse allí. El cura lo miró con severidad. «Todo esto es tu culpa, hijo. El infierno se ha abierto porque tú lo llamaste». Esteban, con la voz quebrada, respondió: «Entonces déjeme cerrar lo que yo mismo abrí». Entraron a la iglesia y allí estaba esperándolos el forastero, sentado en el altar como si fuese un trono. Llevaba un bastón de madera oscura y sonreía con calma, mientras los vitrales ardían detrás de él, iluminando su figura con destellos rojos y dorados. «Bienvenidos», dijo con voz profunda. «Esta noche celebramos el final de un pacto y el inicio de otro». Don Julián levantó un crucifijo y gritó: «Bestia del infierno, en nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que regreses a las tinieblas de donde viniste». El forastero rió con un eco tan fuerte que hizo vibrar las paredes. «Oh, Julián, ¿crees que tu cruz me intimida? Yo estuve aquí antes de tus rezos, antes de tu iglesia, antes incluso de tu Dios». Con un gesto de la mano, arrojó al cura contra el suelo. Don Julián sangraba, pero no soltó el crucifijo. Clara corrió hacia Esteban y le tomó la mano. «No lo enfrentes, escapemos». Pero Esteban sabía que no había huida. Todo lo que había visto, cada desgracia, cada muerte, lo conducía a ese instante. «¿Qué quieres de mí?», gritó al forastero. «Dímelo de una vez». El hombre de negro se levantó lentamente. «Quiero lo que firmaste, tu alma, y la tendré, pero no sin antes arrancarte cada pedazo de esperanza». Entonces, con un chasquido de dedos, las llamas de los vitrales tomaron forma y se convirtieron en figuras demoníacas que comenzaron a rodearlos. Clara gritó. Don Julián rezaba a pesar del dolor, y Esteban, desesperado, cayó de rodillas. «Dios mío, si aún me escuchas, ayúdame». Por un instante, las llamas vacilaron. El forastero frunció el ceño. «No, tú eres mío». Don Julián, con sus últimas fuerzas, arrojó el crucifijo hacia Esteban. El joven lo tomó y al hacerlo, sintió un ardor recorrerle todo el cuerpo.
Levantó la cruz frente al forastero, y la iglesia entera se iluminó con una luz cegadora. Las sombras chillaron, retorciéndose, mientras el forastero retrocedía con furia. Esto no termina aquí, Esteban. El pacto es eterno. Y en un estallido de humo y fuego, desapareció. El silencio cayó sobre San Lobregal. Las llamas se apagaron como si nunca hubieran existido. Los aldeanos salieron temblorosos de la iglesia. Clara abrazó a Esteban con lágrimas en los ojos, y don Julián, moribundo, murmuró: «Quizás aún queda redención para ti, hijo». Y con esas palabras, el cura exhaló su último aliento. El pueblo jamás volvió a ser el mismo. Las tierras fértiles de Esteban se marchitaron en cuestión de días, quedando estériles para siempre. Los pocos que sobrevivieron abandonaron San Lobregal, dejando las casas vacías, los campos secos y una iglesia en ruinas. Esteban y Clara permanecieron allí un tiempo, intentando reconstruir algo entre tanta ceniza, pero el joven nunca volvió a dormir en paz. En cada sombra, en cada espejo, en cada ráfaga de viento, escuchaba la voz del forastero: «El pacto es eterno. Tarde o temprano, volveré por ti». Y así, aunque San Lobregal se desvaneció en el olvido, el eco de aquel trato maldito permaneció, como una cicatriz en la campiña y en el alma de quien se atrevió a desafiar el destino.